China, un país que es esencialmente el Himalaya aplanado. O sea, 150 millones de personas viviendo en lo que podríamos llamar el inmenso embudo de fango y agua del techo del mundo. Un territorio que, bueno, que se enfrenta a ciclones constantes, a una inestabilidad política crónica y una vulnerabilidad extrema, pero que, contra todo pronóstico, crece económicamente a un ritmo vertiginoso. Soy Gildo Bellán. Y yo soy Lola Baldín. En la emisión anterior abordamos la compleja realidad de Pakistán y quienes nos escuchan seguramente recordarán que quedaron piezas clave del tablero por encajar. Claro, de hecho recomendamos vivamente escuchar aquel análisis para dominar los conceptos históricos de la región. Exacto, porque hoy en Punto Data cruzamos el subcontinente indio para ofrecer ese complemento directo. Nos adentramos en lo que muchos analistas denominan la paradoja de Bangladesh. Y a ver, para entender esa paradoja hay que mirar primero al mapa. Y no solo mirarlo, sino comprender su escala real, que es tremenda. Sí, engaña mucho. Totalmente. Estamos hablando de un país situado en el sur de Asia, pero que está atrapado estratégicamente. O sea, tiene a la inmensa masa de la India rodeándolo casi por completo por el oeste, norte y este. Y luego una frontera muy chiquitita con Myanmar al sureste, ¿verdad? Eso es. Y su tamaño físico es engañosamente modesto. Para que la audiencia se haga una idea, es similar a la superficie de Grecia o del estado de Iowa en Estados Unidos. Pero con una diferencia demográfica que es aplastante. O sea, para que quienes nos escuchen puedan visualizarlo de verdad, es como si tomáramos a toda la población de Rusia, le sumáramos la de España y Portugal y los metiéramos a todos dentro de las fronteras de Grecia. Madre mía, es que es una barbaridad. Es una locura. Es el 8º país más poblado del mundo, con una densidad que triplica a la de la India. Uf, tela. Y por cierto, hablan bengalí, que resulta ser el 6º idioma más hablado de todo el planeta. Ahí es nada. Y toda esa humanidad se asienta sobre el delta del Ganges-Brahmaputra, que es el más extenso de la Tierra. O sea, la geografía aquí no es un escenario pasivo de fondo, es el motor de absolutamente todo. Claro, el agua manda. Exacto. Visualicemos 3 ríos titánicos. Por un lado, el Ganges, que al cruzar la frontera adopta el nombre de Padma y alcanza anchuras de hasta 8 kilómetros. 8 kilómetros de río, qué locura. Sí. Y luego desde el Tíbet baja el Brahmaputra, conocido localmente como Yamuna, que llega a expandirse hasta unos asombrosos 18 kilómetros de orilla a orilla. Y por el este tenemos el río Meghna. O sea, unos caudales descomunales. Pues juntos canalizan cada año 650.000 millones de metros cúbicos de agua hacia el Océano Índico. Más los 1.000 millones de toneladas de limo que arrastran desde las montañas. Y fíjate que leyendo la información geológica para preparar esto, me llamó muchísimo la atención a dónde va a parar todo ese sedimento, porque no se queda solo en la superficie. Ajá. Resulta que, a lo largo de millones de años, ha creado el llamado abanico de Bengala bajo el Océano Índico. Es una capa de sedimentos submarinos de 16 kilómetros de grosor, o sea que llega más allá de Sri Lanka. Ostras, 16 kilómetros bajo el mar. Sí, espectacular. Pues en la superficie, ese mismo limo es el que fertiliza las llanuras de inundación que ocupan, digamos, el 80% del país. Y eso es lo que hace posible el cultivo ultraintensivo de arroz que da de comer a esa densidad de población tan brutal. Lógico, necesita alimento para toda esa gente. Claro. Y aquí hay un detalle geológico fascinante. Debajo de esa aparente llanura inmensa hay placas tectónicas chocando constantemente. Eso crea fallas y unas depresiones gigantescas que llaman Ahor o Bil, que, ojo a esto, durante la época del monzón se transforman en auténticos mares interiores. Y creo que justo aquí encontramos la primera gran clave para entender a su sociedad, porque si uno observa cómo se han fundado históricamente las ciudades en otras partes del mundo, pues suele haber una plaza central de piedra, murallas, ¿no? Sí, claro, una idea de permanencia total. Eso es, de dominar el entorno. Pero la información nos revela que aquí las aldeas, los para, son móviles. Construyen asumiendo que el agua se llevará a la tierra tarde o temprano. Ya. O sea,
Han desarrollado una cultura que no intenta doblegar a la naturaleza metiendo toneladas de cemento, sino que fluye literalmente con esa frontera líquida. Y esa permeabilidad, claro, moldeó una identidad tremendamente adaptable. Al no haber grandes barreras naturales cerradas, Bengala fue históricamente un cruce de caminos constante. Ajá, un punto de encuentro. Exacto. Comerciantes, peregrinos de Asia Central, del mundo árabe, de China, todos convergían en sus canales. Y esto nos lleva al periodo de mayor esplendor de la región, bajo el Imperio Mogol. Estamos hablando de los siglos XVI al XVIII, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Pues en esa época, Bengala generaba alrededor del 12% del Producto Interior Bruto global. Era literalmente la provincia más rica del mundo. Una pasada. Y su capital, Dhaka, que entonces la bautizaron como Jahangir Nagar, era el equivalente al Silicon Valley de la industria textil mundial. Pero si nos fijamos en la demografía religiosa de esa época, en la parte oriental del delta, hay un proceso histórico que me parece muy revelador. La expansión del Islam en esa zona no se hizo, digamos, a golpe de espada, sino con el hacha de talar árboles. Eso es interesantísimo. Fue un proceso de colonización agraria pura y dura. Claro. A medida que el imperio mogol empujaba la frontera hacia el este, se necesitaba roturar la espesa selva para cultivar arroz, lógicamente. Y quienes lideraron esa expansión fueron pioneros místicos musulmanes, los sufíes. Ellos eran los que organizaban a las comunidades para dominar la selva y trabajar la tierra. Por lo tanto, la identidad local allí fusionó tres elementos inseparables. Que serían, labrar la tierra, ser bengalí y adoptar la fe islámica. Exacto. Una fe que llegaba a través de líderes carismáticos comunitarios locales, no desde un poder central distante o impositivo. Sin embargo, ese tejido económico y social tan rico sufrió un colapso brutal, un frenazo en seco. La pregunta lógica que se hará a la audiencia es ¿cómo el centro textil del mundo pasa a la pobreza extrema? Pues esa respuesta tiene fecha y nombre propios. 1757, la batalla de Plassey y la irrupción de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Comandada por Robert Clive, claro. Eso es. Tras ganar esa batalla usando sobornos y alianzas con élites disidentes, los británicos tomaron el control de los ingresos de Bengala. Pero el mecanismo legal que realmente pulverizó la economía local se implementó unos años después, en 1793. El famoso Acuerdo Permanente, o Permanent Settlement. Y aquí es vital explicar cómo funcionaba esta ley, porque no fue simplemente un cambio de gobierno o de bandera, fue una reingeniería social catastrófica. Absolutamente. El decreto cogió a los antiguos recaudadores de impuestos mogoles, los zamindares, y los convirtió de la noche a la mañana en propietarios privados casi feudales. Madre mía. Con lo cual, los campesinos bengalíes perdieron todos sus derechos tradicionales sobre la tierra. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la imposición productiva. Porque los británicos necesitaban alimentar su propia revolución industrial, ¿verdad? Claro, necesitaban materias primas, así que forzaron a estos campesinos a dejar de cultivar sus alimentos o el algodón local para obligarles a sembrar índigo y yute. Y al cortar el suministro de algodón y aplicar unos impuestos que eran asfixiantes, los famosos tejedores de Dhaka se quedaron sin materia prima y sin capacidad de competir. ¿Se arruinaron? Totalmente. La desindustrialización fue absoluta y estaba diseñada a propósito para que los telares de Manchester pudieran vender sus productos en la India sin ninguna competencia local. Y mientras tanto, claro, se alzaba Calcuta como la gran capital imperial. Esto impulsó a una nueva élite educada de terratenientes y burócratas que eran predominantemente hindúes, los llamados Bhadralok. Ajá. Y esta situación, como es lógico, sembró una profunda semilla de resentimiento socioeconómico entre los campesinos musulmanes de la parte este de Bengala. Un resentimiento que, si adelantamos el reloj, estalla en el siglo XX con las dos traumáticas particiones de la región. Exacto. La primera fue en 1947, con el desmantelamiento de la India colonial. Como vimos en la emisión anterior, Mohammed Ali Jinnah promovió la teoría de las dos naciones. Esta teoría sostenía que hindús y musulmanes conformaban naciones separadas, que requerían estados independientes. Así es como surge Pakistán. Claro.
Y en este diseño, hecho prácticamente con tiralíneas en los despachos londinenses, Bengala Oriental queda convertida en la provincia de Pakistán Oriental. Que es un diseño geopolítico que, francamente, desafiaba toda lógica. O sea, había 1.500 kilómetros de territorio indio separando el este del centro de poder militar y burocrático que estaba en el oeste. Una distancia insalvable. Fíjate que poco después de la creación del Estado, la cúpula de Pakistán Occidental decretó que el urdu sería la única lengua oficial. Ostras, eso debió sentar fatal. Fue un agravio enorme, sobre todo considerando que más de la mitad de toda la población del país vivía en el este y hablaba bengalí. Pero intuyo por lo que hemos visto del resentimiento económico que no fue solo una cuestión lingüística, ¿no? Las revueltas por el idioma en los años 50 muestran un trasfondo de explotación evidente. Sin duda. Digamos que la lengua fue el detonante de la dignidad, pero la economía era la herida abierta por donde sangraba el país. Claro. La exportación del yute desde Bengala Oriental generaba la gran mayoría de las divisas de todo el estado. Sin embargo, ese dinero se invertía casi íntegramente en el oeste, en industrialización, presas y rearme militar de Pakistán Occidental. O sea, le sacaban el dinero para gastarlo a 1.500 kilómetros de distancia. Literalmente. Y la clase media y los intelectuales bengalíes pronto llegaron a una conclusión amarga, y es que habían sustituido el colonialismo británico por un colonialismo interno pakistaní. Y esa fractura, que ya no tenía ningún arreglo político posible, desembocó en la guerra de 1971 y en la consiguiente creación de Bangladesh. Por un lado está la extensa historiografía de India y del propio Bangladesh. Esta narrativa detalla que en marzo de aquel año el ejército pakistaní lanzó la conocida como Operación Searchlight. Ajá. Según estos registros, fue una represión brutal y sistemática dirigida contra la intelectualidad y la población bengalí en general. Documentan graves abusos, violaciones masivas, la muerte de hasta 3 millones de personas y la huida a la desesperada de unos 10 millones de refugiados hacia territorio indio. Una tragedia humanitaria, proporciones históricas según esa narrativa. Exacto. Pero por otro lado, para tener el cuadro documental completo, debemos observar la versión oficial e histórica que mantiene Pakistán. Claro, ¿qué dicen sus archivos? Pues sus registros argumentan que esas altísimas cifras de mortalidad fueron sobredimensionadas estratégicamente por la maquinaria propagandística india. Desde la perspectiva de Islamabad, el ejército de Pakistán estaba defendiendo la integridad territorial legítima del país frente a una insurgencia armada secesionista, el Mukti Bahini, una milicia que, según la documentación pakistaní, estaba siendo entrenada, armada y respaldada directamente por la India para desestabilizarles. Entiendo. Un nacimiento rodeado de sangre, traumas y narrativas encontradas. Y esa violencia fundacional parece haber contaminado las instituciones durante décadas, porque el relato de los primeros años de la independencia no es precisamente el de una estabilización democrática y pacífica. ¿Qué va? Todo lo contrario. El gran héroe de la independencia, Sheikh Mujibur Rahman, se encontró con un país devastado materialmente por la guerra y azotado por unas hambrunas feroces. Su gobierno fue derivando poco a poco hacia el autoritarismo de partido único y la cosa culminó trágicamente con su asesinato en un golpe militar en 1975. Solo 4 años después de la independencia. Exacto. Y a partir de ahí el Estado entró en una ruleta peligrosísima de inestabilidad, golpes y contragolpes. Llegaron al poder regímenes militares de línea dura, destacando la figura del general Ziaur Rahman, que por cierto también acabaría asesinado años después en otro alzamiento. Y las figuras de Mujibur Rahman y Ziaur Rahman no son solo historia del pasado, porque hoy en día sus sombras marcan el concepto de democracia dinástica. Sí, es un término muy preciso para lo que ocurre allí. Todo el sistema político contemporáneo está fagocitado por 2 grandes bloques, la Liga Awane, que es heredera del primero, y el Partido Nacionalista de Bangladesh, el BNP, heredero del segundo.
y ambos están liderados por las descendientes femeninas de aquellos primeros líderes. Es un fenómeno de polarización afectiva extrema. Allí, en la arena pública, no se debaten planes de infraestructuras o reformas fiscales aburridas. ¿Qué va? La política se concibe como una especie de guerra existencial por monopolizar el relato histórico de la liberación. El ganador toma el control absoluto de las instituciones y el perdedor, al verse excluido, acude a las calles organizando huelgas generales masivas que paralizan todo el país. Y aquí, sinceramente, es donde los números me obligan a parar un momento la explicación, porque no me cuadran en absoluto. A ver, dime. Si observamos los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, alertan constantemente sobre desapariciones forzadas, libertad de prensa mermada y una corrupción estructural gravísima. Además, a nivel social, hay una profunda crisis de identidad, un choque constante entre la herencia secular cultural bengalí y el fervor religioso de corrientes islámicas. Ante un estado tan disfuncional, tan sumamente frágil, ¿cómo es posible que la economía no colapse de inmediato? ¿Cómo se explica que la pobreza haya caído en picado? Pues, Gildo, esa dicotomía aparente, es exactamente lo que llamamos la paradoja de Bangladesh. Fíjate que en 1971 la comunidad internacional lo daba por perdido. Era un caso sin esperanza. Claro, un estado fallido desde el día 1. Exacto. Pues hoy sus indicadores de crecimiento económico superan consistentemente la media de la región asiática. La mortalidad infantil ha descendido drásticamente y la tasa de inscripción escolar, sobre todo la de las niñas, ha dado un salto cualitativo espectacular, superando incluso a países vecinos mucho más estables. Es increíble. Pensándolo bien, preparando el episodio y leyendo descripciones urbanísticas sobre Dhaka, me topé con un detalle que me pareció fascinante. En la construcción, muchos andamios no son de metal rígido, sino que son entramados complejísimos de cañas de bambú atadas con cuerdas. Sí, es muy típico ver eso allí. Pues creo que esa es la metáfora definitiva para la economía del país. Desde fuera, el andamio parece precario, inestable, parece que cualquier golpe de viento lo va a tirar abajo, igual que sus instituciones. Ya, entiendo por dónde vas. Pero ese andamiaje de bambú soporta cientos de toneladas de peso. El truco es que su fuerza no radica en una estructura rígida en la cima, sino en la inmensa flexibilidad y resistencia de la base, que reparte todo el esfuerzo. Pues es un símil acertadísimo, porque los dos motores reales de este milagro económico no nacieron en los ministerios gubernamentales, nacieron precisamente en la base fundamental de la sociedad. ¿Cuáles serían esos dos motores? Para que nos quede claro. El primero y más masivo es la gigantesca industria textil, la famosa garment industry. El país aprovechó su inmensa ventaja demográfica, esa superpoblación de la que hablábamos, para convertirse en el segundo exportador mundial de ropa, solo por detrás de China. Madre mía, el segundo del mundo. Y ojo al mecanismo social que esto ha desencadenado, que es revolucionario. Millones de mujeres jóvenes de áreas rurales migraron a las ciudades para trabajar en estas fábricas textiles. Claro, a pesar de que la información nos dice que las condiciones a veces son muy duras y los salarios bajos, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Pero tener ese salario propio e independiente alteró de golpe dinámicas patriarcales milenarias. Gracias a esa independencia económica, se retrasó la edad media de matrimonio y, en consecuencia, se redujo drásticamente la tasa de natalidad del país. O sea, un cambio demográfico brutal impulsado desde la fábrica. ¿Y el segundo pilar de ese andamio? El segundo pilar es el impacto pionero del sistema de microfinanzas, personificado sobre todo en el famoso Grameen Bank creado por Muhammad Yunus. Se menciona mucho este banco, pero su funcionamiento interno, frente a un Estado inoperante, me parece una genialidad. Es que el mecanismo de las microfinanzas revolucionó el acceso al capital. Piénsalo, como los campesinos más pobres no tenían tierras, pues no tenían avales para pedir un crédito en un banco tradicional. Claro, te cierran la puerta en las narices. Lógico. Pues el Grameen Bank inventó el modelo de préstamos solidarios. Entregaban pequeños créditos, a veces de apenas $30, a grupos de 5 mujeres rurales. $30. Parece poquísimo, pero allí era la vida. Totalmente. Con eso compraban unas cuantas gallinas o un telar manual. Pero la genialidad del sistema es que el grupo entero era responsable del préstamo. Si una mujer no pagaba,
Ninguna del grupo podía acceder a más crédito en el futuro. Ostras, claro. La presión social y comunitaria ahí tiene que ser tremenda, ¿verdad? Es que no querías fallarle a tus vecinas. Esa presión solidaria logró unas tasas de devolución de los créditos cercanas al 98%. Así lograron inyectar liquidez masiva en las aldeas, totalmente al margen de la burocracia y la corrupción estatal. O sea, mujeres trabajadoras en las fábricas y pequeños agricultores con microcréditos sosteniendo la nación entera sobre sus espaldas. Literalmente. Y van a tener que seguir haciéndolo porque el país además debe hacer malabares en un tablero geopolítico implacable encajado de lleno en la estrategia del Indo-Pacífico. India, como hemos dicho, los rodea casi totalmente y es el socio comercial y de seguridad que resulta indispensable. Pero, claro, China ha entrado en la ecuación con muchísima fuerza. Lo hace a través de su masiva iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que conocemos como la nueva Ruta de la Seda. Metiendo miles de millones, imagino. A espuertas. Pekín está financiando la construcción de megapuertos, grandes autopistas y el emblemático y estratégico puente sobre el río Padma. Para China, Bangladesh es vital para obtener salidas logísticas directas hacia el Océano Índico. Y para Bangladesh, ese capital chino es crucial para modernizar sus infraestructuras, que están muy anticuadas. Claro. Sin embargo, esto obliga a Dhaka a mantener un equilibrio diplomático milimétrico, casi de circo, para no desatar la ira de Nueva Delhi, que ve a China operando descaradamente en lo que considera su tradicional patio trasero. Un campo de minas diplomático. Aunque leyendo las fuentes parece que más allá de los puertos chinos o las presiones políticas indias, hay una política mucho más visceral que dicta el futuro geopolítico de este territorio, y es el control físico del agua. ¿Ah, sí? La diplomacia hídrica aquí marca la diferencia literal entre la vida y la muerte económica. Totalmente. Hay que explicar la dinámica de la presa india de Farakka, que es fundamental. A ver. Las inmensas cuencas pluviales que riegan Bangladesh nacen fuera de sus fronteras. Antes de que el Ganges entre en territorio bengalí, la India construyó esta gigantesca presa, la Farakka Barrage. ¿Y para qué la construyeron? Pues durante la larga estación seca, la India desvía artificialmente un caudal gigantesco de agua hacia su propio río, el Hooghly. ¿Con qué objetivo? El objetivo de Nueva Delhi es usar esa fuerza del agua desviada para arrastrar los sedimentos que bloquean el importante puerto de Calcuta, manteniéndolo así navegable para sus grandes barcos. Y claro, el efecto dominó de esa decisión en los despachos indios, cuando llega al otro lado de la frontera, a Bangladesh, es devastador. No es solamente que les falte agua para el regadío. Es mucho peor. Al reducirse drásticamente el empuje del río hacia el sur durante esos meses secos, el mar gana la batalla. Las mareas saladas del Océano Índico penetran decenas de kilómetros tierra adentro por los cauces de los ríos. ¡Ostras! Y eso provoca la salinización de los acuíferos subterráneos, inutilizando de forma definitiva millones de hectáreas de suelo agrícola muy fértil en todo el suroeste de Bangladesh. Es el ejemplo perfecto de su extrema vulnerabilidad estructural ante las decisiones de sus vecinos. Y esta salinización que mencionas nos enlaza directamente con los mayores desafíos existenciales, ya no solo de Bangladesh, sino de nuestro tiempo. Porque la gran ironía trágica de este país inmenso, de deltas infinitos, es que el agua que pisan puede matarlos de forma silenciosa. Y me refiero a la crisis específica del agua subterránea. Es probablemente uno de los episodios de salud pública más sombríos y crueles de las últimas décadas en el mundo. Fíjate, en el pasado, miles de niños morían por enfermedades diarreicas ligadas al consumo de aguas superficiales en charcas que estaban muy contaminadas. Lo típico de las aguas estancadas, claro. Eso es. Para frenar esta mortandad, las instituciones internacionales y locales impulsaron la perforación masiva de pozos. Instalaron millones de bombas manuales para llegar a los acuíferos profundos, buscando agua limpia de bacterias. Y durante un tiempo pareció la solución perfecta, ¿verdad? Parecía un éxito rotundo de ingeniería sanitaria, hasta que, años después, se descubrió la trampa geológica. Resulta que las formaciones rocosas del subsuelo liberaban de forma totalmente natural altísimas concentraciones de arsénico inorgánico en ese agua recién bombeada. Hoy en día, leyendo los datos de los organismos de salud, se estima que unos 35 millones de bangladesíes están expuestos diariamente a este envenenamiento paulatino, al beber y cocinar. De hecho, se considera el mayor envenenamiento masivo de una población humana en toda la historia documentada.
Es escalofriante. Y sobre esta crisis invisible e interna se proyecta, para colmo, la innegable amenaza macro del cambio climático. Sí. Los modelos científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, dibujan escenarios muy duros para la zona. Se predice que una subida del nivel del mar de apenas 1 metro, proyectada para alrededor del año 2050, sumergiría de forma permanente el 15% de todo el territorio actual del país. El 15%. Y hablamos de un país superpoblado. Tierras agrícolas más productivas y la movilización forzosa de entre 17 y 20 millones de personas que se convertirían en refugiados climáticos internos. Refugiados que se sumarían a una demografía y a una presión urbana que ya están absolutamente al límite. Ahora mismo en la región sureste, en Chittagong, el país sostiene enormes campamentos de refugiados rohingyas que escapan, como sabemos, de la persecución brutal en la vecina Myanmar. Sí, millones de personas atrapadas. Y a eso hay que sumarle bolsas históricas de apátridas desde los años 70, como los urdohablantes o los biharis que mencionábamos antes, que siguen varados en un limbo legal y social tras la guerra de independencia. Claro. Toda esta ingente cantidad de gente desplazada al final converge sistemáticamente hacia megaurbes como Dhaka, generando una presión y una hiperurbanización asfixiante en la que el Estado es simplemente incapaz de proporcionar alcantarillado, sanidad o infraestructuras básicas a tiempo. Normal, es que no dan abasto. Así que, recopilando todas las complejas capas que hemos analizado hoy, emergen los perfiles de un país tremendamente paradójico. Sin duda. Vemos un Estado artificial, nacido de particiones dolorosísimas que dejaron cicatrices sociales muy profundas. Una población que navega y se debate constantemente entre múltiples identidades superpuestas, la bengalí, la islámica, y nos enfrentamos a la evidencia de una economía espectacularmente efervescente, impulsada casi exclusivamente desde la base, por el sudor de la clase agrícola y obrera, especialmente las mujeres. Todo esto choca frontalmente con una gobernanza totalmente disfuncional, unas élites políticas ensimismadas en disputas del pasado y, dominándolo todo, por supuesto, una geografía extrema que es simultáneamente su mayor fuente de vida productiva y el principal escenario de vulnerabilidad climática a nivel mundial. Un resumen magistral, Lola. El Himalaya aplanado intentando mantenerse a flote, literalmente, frente a todas las adversidades. Tal cual. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esta geografía y esta historia en profundidad en la emisión de hoy. A quienes nos escuchan, queremos recordarles de forma muy cercana y directa que Punto Data es un contenido gratuito, de libre acceso, sin ningún ánimo de lucro y elaborado con esfuerzo por personas reales. Así es. Les invitamos a suscribirse desde su plataforma de audio favorita para acompañarnos y no perderse los futuros análisis. Y para despedirnos hoy, me gustaría que nos detuviéramos todos en una última imagen. Mientras nosotros hablamos, en algún rincón de ese inmenso delta del Ganges, hay alguien inclinado sobre el fango, hundiendo las manos en el agua para plantar un frágil brote de arroz, enfrentándose exactamente a la misma incertidumbre del río que sus ancestros llevan desafiando durante los últimos 3000 años. Muchísimas gracias y hasta la próxima.